Estamos entonces en el tema de la razonabilidad de la fe, según el cardenal Newman. Hoy les propongo que demos un paso más. Vamos también a abordar el tema de cómo es que una persona llega al acto de fe, pero en esta oportunidad no visto tanto desde la persona misma, de todo ese proceso interior que vimos sobre todo en el primero de los videos, sino más bien como fruto de la acción de Dios en nosotros. Y lo vamos a hacer a través de un sermón. Vamos a ir siguiendo en la primera parte también un sermón de Newman que predicó en su etapa de católico en la Universidad de Dublin, ahí en Irlanda, que se llamó El poder secreto de la gracia divina, donde, como sugiere el título, él se propone demostrar que detrás de todo el acto de fe y detrás de todo el crecimiento del cristianismo, lo que se esconde sobre todas las cosas es el poder divino, es el poder y la gracia de Dios actuando en las personas. Nos lanzamos entonces a este sermón. Primero parte y plantea esa situación, o sea, cómo es posible o cómo fue posible que una fe que provenía de un lugar tan marginal del mundo, llevada o anunciada por instrumentos tan sencillos, tan comunes como fueron los apóstoles, que eran gente no instruida y leída, tuvo la capacidad, si uno mira la historia en 3 y 4 siglos, de permear culturas de todo tipo, de llegar a personas tan diversas, ricos y pobres, cultos y personas sin tanta formación, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que tiene el cristianismo? ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué es lo que sucedió que hizo eso posible? Y aquí expresa Newman su tesis fundamental, y es que básicamente el cristianismo se valió de instrumentos humanos, pero esos instrumentos humanos estaban sostenidos e impulsados por la acción divina, por la acción de Dios. Y esto está muy bueno porque este planteo de Newman en este sermón complementa lo que dijimos en el primero de los videos. En el primero de los videos veíamos cuál es ese proceso personal a través del cual que nos deja como a la puerta de la fe. Y después hay que aventurarse, hay que pegar el salto. Bueno, Newman va a recordar que también todo ese proceso de preparación está acompañado por la gracia de Dios. De alguna manera el Señor nos busca y pone cada uno de esos argumentos personales o también objetivos a nuestro alcance. Y también, como sabemos, el paso de fe es una gracia. Por eso la fe es un don sobrenatural. Es decir, no es algo que los seres humanos hacemos solamente con nuestras fuerzas, sino que hay una acción divina que nos permite adherir con todo el corazón y con firmeza a esas verdades que nos son reveladas. Comenzamos entonces. Fíjense cómo Newman expresa esta tesis fundamental. No era un asalto desde fuera, sino una influencia interior, no para someter al hombre exterior a través de los sentidos, sino en palabras del apóstol, cautivando todo entendimiento en la obediencia a Cristo. Fíjense qué buena esta imagen que da Newman, ¿no? No es un asalto exterior, sino dice a través de una influencia interior. En el fondo es la acción de Dios en las personas, que provoca, que nos busca y que va suscitando y provocando también ese acto de fe, que es personal y es libre, pero el Señor como buen pastor lo va haciendo posible. Y por eso el título de este sermón es el poder secreto de la gracia divina. Hay un poder grandísimo que es secreto porque no se ve, lo que nosotros vemos son los instrumentos visibles, pero es aquello que en el fondo sustenta y le da fuerza a todo. Otro argumento importante de Newman en este sermón es considera la situación del hombre, ese estado de insatisfacción o ese estado de búsqueda. Vieron que se da muchísimo y hoy en día se da también un montón. Y no se da solamente cuando personas están atravesando situaciones de dolor, que uno podría decir, bueno, estás mal, necesitas algo en lo cual apoyarte, sino que lo llamativo es que muchas veces se da en personas que les está yendo bárbaro, que les está yendo muy bien, que son exitosas, que tienen lo que aparentemente el mundo te ofrece y que no deberían sentir que necesitan nada más. Sin embargo, hay un dejo de insatisfacción, hay un sentimiento de ¿será esto todo? ¿No habrá algo más acá en la vida?
Así lo expresa Newman. Escasamente comprende su propia necesidad y solo el natural e involuntario movimiento de su mente y su corazón muestra que la siente, pues o está lánguido, desanimado o apático con este hambre, o bien febril e inquieto, buscando primero en una cosa, después en otra, esa bendición que ha perdido. Es ese ser humano que está inquieto, que está buscando, pero bueno, que no termina de encontrar del todo. Es interesante porque Newman dice, esa explosión del cristianismo, de la fe cristiana, se dio justamente como un alimento a un hambre profundo que los seres humanos tenían y que los seres humanos también tenemos. Entonces no es solamente darle alimento al que no lo necesita, sino que la fe cristiana es de alguna manera como una respuesta, como el alimento adecuado al corazón del hombre, a la búsqueda de sentido, de plenitud que los seres humanos tenemos. El siguiente paso de Newman es asombrarse que el método elegido por el Señor para conquistar el mundo y conquistar las personas haya sido justamente el de la persuasión. Podemos pensar que lo podría haber hecho de otras maneras, y sin embargo, volviendo a lo que decíamos antes, es como el método más humano, porque Dios propone, Dios se acerca, pero siempre apela a la libertad, a nuestra libre respuesta. Fíjense cómo lo describe, dando muchísimas imágenes de cómo fue ese proceso de conquista y de reconquista del Señor de los corazones. Hermanos, vosotros sabéis lo que dijo nuestro Señor cuando se fue acerca de volver, no solo de repente, sino pronto. Bien, en el sentido en que estamos hablando, Él está siempre viniendo. Una y otra vez viene a su iglesia, siempre viene como fuerte guerrero, trayendo con Él nuevos cautivos de sus flechas y su lanza. Esa misma maravilla de una obra interior en las almas de los hombres a gran escala que hizo al comienzo, está siempre reiterándola y renovándola en la historia de la Iglesia hasta hoy. Espectacular la imagen de Jesús, conquistando, de Jesús como un guerrero, viniendo, pero también la actualidad. De hecho, la Iglesia es la prolongación de la humanidad de Jesús en la historia por obra del Espíritu Santo. Es espectacular pensar que el Señor es Él mismo el que realiza esa obra, a través del cual nos va llevando o persuadiendo a nosotros a la fe. Y lo dice Newman, no solamente fue entonces, sino que aún hoy continúa de la misma manera, aún hoy reiterándola y renovándola en nuestros tiempos. Y esto gracias a Dios que lo podemos ver en tantísimos testimonios, experiencias personales, en primer lugar nuestras, pero también trabajando en la evangelización de tantas y tantas personas, a las cuales el Señor continúa persuadiendo, buscando, llegando a sus corazones. De hecho, está muy bueno mirar, y este es el último punto que Newman ofrece, está muy bueno mirar la iglesia. Él dice, la iglesia es un conjunto de almas conquistadas por el Señor. No solamente los edificios, no solamente esa obra exterior, no solamente la tradición, no solamente los ritos, que todo eso forma parte de nuestra riqueza y es espectacular, es grandioso que así sea. Pero sobre todas las cosas es la acción de Dios en las almas, es la fe de las personas, es Jesús mismo viviendo en el corazón y habitando el corazón de tantos y tantos y tantos que lo han conocido y que lo eligen. Hasta acá con este sermón que ahora vamos a poder leer dentro de un ratito, pero me gustaría hacer un anclaje en una historia bíblica. Vieron que siempre los anclajes nos ayudan a poder comprenderlo más, de modo más claro, más patente. Pero también que sea una historia bíblica abre a la posibilidad de vincularnos cada uno de nosotros con esa historia. Y la historia que les propongo profundizar es la historia y la conversión y el encuentro de Jesús con Zaqueo. Entonces lo que vamos a hacer de modo concreto es vamos a leer la historia de Zaqueo y vamos a profundizar en esas probabilidades antecedentes subjetivas en el caso de Zaqueo. Es decir, qué fueron esas experiencias personales que lo fueron llevando al encuentro con Jesús. ¿Cuáles fueron esas experiencias personales? ¿Cómo fue que Dios obró en él, esa es la acción divina, para que Zaqueo experimente esa vida nueva? Y leemos el texto.
Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fíjense, en Zaqueo encontramos cómo hizo Jesús para ganarle el corazón. De hecho, haciendo un juego de palabras, podemos decir que Zaqueo, que era un saqueador, fue saqueado. Él fue saqueado por Jesús. Bueno, ¿cómo hizo? ¿Cuáles fueron esos caminos subjetivos personales? Y nos vamos a detener en 3. En primer lugar, a Zaqueo lo que lo atrae es la curiosidad. De hecho, fíjense que se sube al árbol, es como que quería ver, pero quería ver también porque Jesús estaba entrando en Jericó, que era allí donde vivía Zaqueo, pero Jesús venía de sanar a un ciego en las puertas de Jericó. Sí, seguramente la gente empezó a hablar, empezó a gritar y todo el mundo se empezó a enterar, ¿viste? El que estaba ciego, el que estaba ahí tirado y que todos los días pedía limosna, ahora ve. Y hay un profeta que está entrando, que está viniendo. De hecho, había una multitud que lo rodeaba a Jesús. Y esta es una razón a veces más personal, subjetiva, que Dios obra en nuestro corazón. Y es la acción de Dios en los demás. Es el testimonio de otros. En el caso de Zaqueo era esta persona que no conocía. Muchas veces Jesús llega a través de la influencia personal de otros que han adherido a la fe, que conocen a Jesús y que encontramos en ellos algo especial. Personalmente así fue en mi propia vida. Mis hermanos habían hecho un retiro, los veía distintos, los veía cambiados. También ver la belleza o la fuerza de Dios en aquellos que participaron de aquel retiro que hice en su momento. Dios se vale de la curiosidad, che, algo está pasando, Dios está haciendo algo que me lo estoy perdiendo, como modo de persuadir y de llegar al corazón de Zaqueo. En segundo lugar, volviendo a lo que recién decíamos de Newman en este sermón, su disconformidad personal. Vieron que Zaqueo era jefe de los publicanos, estaba en una situación de enemistad con Dios por las cosas que hacía, porque era injusto, y también era una situación de separación de la comunidad, de separación de los demás. Era mal visto por el estilo de vida que llevaba y por el oprimir a sus compatriotas a través de esos impuestos. Entonces así lo encontramos un poco a Zaqueo, ¿no? Como separado de los demás, separado de Dios, como una situación de disconformidad, como que algo era evidente que le faltaba. Y de hecho en ese proceso de búsqueda, porque uno puede decir, si Zaqueo no hubiese estado buscando nada más, no se hubiese subido al árbol. Pero evidentemente que había algo en su alma que clamaba por más, que pedía. Y por último, en tercer lugar, lo que se da en Zaqueo es un encuentro personal con Jesús. De hecho, el Señor aparece y lo llama por su nombre. No sabemos bien qué es lo que sucedió en ese rato, pero algo sucedió, un encuentro muy profundo. Como recién decíamos, ese encuentro entre un hambre que él tenía con el pan vivo, bajado del cielo, que era capaz de saciar. Ese encuentro entre un pecador necesitado de salvación y el Salvador en persona que se estaba presentando en su casa. El encuentro entre aquel que buscaba algo más y aquello que fue capaz de saciar esa búsqueda que tenía. Y también es maravilloso, es espectacular ver cómo Dios sigue obrando en las personas, así como obró en la vida de Zaqueo. Les decía, nosotros trabajando en la evangelización lo vemos tan constantemente,
Y quería terminar compartiéndoles un testimonio. Es uno de tantos. A veces en esto uno quisiera, mucho abarcar, pero el que mucho abarca poco aprieta. Entonces elijo uno. Fíjense, lo bueno del testimonio es que expresa una experiencia de vida. Esto sucedió en una de nuestras casas, una persona que formó parte de este curso Alfa que recién les mencionaba. Y fíjense cómo describe esa experiencia interior personal de encuentro con Dios. Dice esta persona, es una persona adulta, unos 40, 45 años aproximadamente. Busqué respuestas por todos lados. Reiki, biodecodificación, vidas pasadas. Hice una regresión a vidas pasadas con un terapeuta. Apertura de registros akáshicos, sanación pránica, tarot. Y casi llego a hacer una constelación familiar. Digo casi porque en el medio me invitan a empezar el Alfa. Me invita una amiga. Voy, sin esperar nada. Yo había armado una religión a mi medida, creía en Dios, en Jesús, en la Virgen, pero también creía en conceptos del budismo, como en la reencarnación. Si alguien me preguntaba por el aborto, yo no decía que estaba a favor, pero tampoco en contra. Todo muy tibio lo mío, un cambalache de aquellos. No sabía nada del Espíritu Santo, pero nada, no tenía idea. Qué experiencia tan conmovedora. Acá empieza a contar lo que fue ese encuentro con Jesús. Una preparación delicada, sutil, pero firme e intensa, renovadora, para recibir la gracia de abrazar y amar al Santo Espíritu de Dios. Para mí fue un renacer. Pude confesarme después de no sé cuántos años, calculo que 4 o 5, y volver a comulgar. Después de la jornada del Espíritu Santo, fui encontrando respuestas. Entendí tantas cosas, se me clarificaron todas las ideas. Hoy defiendo y abrazo mi religión, la católica cristiana. Gracias a ella encontré paz, consuelo y alegría. ¿Cómo sintetiza todos los elementos de lo que estuvimos viendo en este curso, en un encuentro personal con Dios? Y también esto de ir a encontrar, decir que sí, y a partir de ahí ver todavía más claro y más claro y más claro y más claro. Por eso les propongo hoy ver nuestro camino a la fe desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recién veíamos lo que Dios hizo en la vida de Zaqueo, en la vida de esta mujer que compartía este testimonio. Les ofrezco ahora 2 preguntas para que podamos profundizar. La idea hoy es que compartamos un poco más de la experiencia personal, de esas razones subjetivas que nos llevaron a la fe. 2 preguntas entonces. En primer lugar, en un plano personal, ¿cuáles han sido las experiencias o razones? Entre paréntesis las llamamos las probabilidades antecedentes que te han llevado a la fe. Y en segundo lugar, como portadores de esa buena noticia, porque somos por el bautismo profetas y quien porta a Jesús también quiere llevarla a los demás, ¿cuáles te parece que son esas razones más subjetivas que como evangelizadores o como personas que queremos llevar a Jesús a los demás podemos utilizar? ¿Cuáles son esos caminos válidos o útiles que encontrás hoy en día para ayudar a las personas en su camino de fe? Puede ser variado. Hemos expresado unas cuantas en estas 3 charlas, charlas personales, libros, retiros. Bueno, ¿cuáles han sido en tu propia experiencia los caminos más adecuados para ayudar a las personas? Podemos decir para ayudar también al Señor a llegar a la vida de las personas.